Hoy en el rincón de Atir vamos a hacer una caja para 8 cupcakes. Estos son los materiales que se necesitan: cartulina del color de tu preferencia, un marcador o un lápiz, tijeras o cúter, cinta de doble cara, también puedes utilizar otro adhesivo de tu preferencia, una hoja, un folio, una cápsula para cupcakes o magdalenas del tamaño que suelas utilizar, una regla, una lámina de acetato. En este caso voy a utilizar una funda escolar de las de plástico porque se me ha acabado el acetato y no quiero comprar, así que tú puedes hacer lo mismo o reutilizar el acetato de un envase. Comienza pasando este patrón, esta plantilla, a la cartulina. Te recomiendo utilizar un pliego grande de cartulina. Para que te sea más fácil, he diferenciado cada parte en colores. Con esta plantilla vas a obtener la pieza que será la base de la caja. Coloca la pieza frente a ti de esta forma y vamos a hacer unos cortes en los cuadrados que están en la parte de abajo. De esta manera crearemos las pestañas que luego vamos a tener que pegar para poder formar la base de la caja. Cuando lo tengas, gira por completo la pieza y repite este paso. Los cortes que hemos hecho nos tienen que quedar enfrentados. Ahora vamos a coger la regla y a marcar por encima con la tijera. Tenemos que hacer esto sobre las líneas que nos han quedado por dentro de la pieza. De esta forma nos será más fácil doblar cada parte de esta pieza. Hecho esto, es el momento de borrar con goma las líneas que hemos trazado con anterioridad. Para facilitar la unión de las pestañas, vamos a hacer unos pequeños cortes en los extremos de esta forma. Simplemente corta una tira muy fina a ojo en ambos lados de la pestaña. Repite este paso en las 4 pestañas y luego vamos a pegar. Ponemos cinta de doble cara o el adhesivo que tú prefieras y simplemente doblamos y pegamos. Repite este paso con cada pestaña y ya tendrás la base de la caja. Para hacer la tapa, pasa este patrón a otro pliego de cartulina. En esta pieza sobresalen unos bordes que van a ser las pestañas de nuestra tapa. Y vamos a hacer lo mismo que con la base. Vamos a cortar de esta forma, primero para separarla, y luego cortaremos esa fina línea que nos va a facilitar doblarlo. Y lo hacemos en las 4 pestañas. Luego vamos a marcar las líneas internas de la pieza con la regla y la tijera y ya lo dejamos preparado para doblarlo. Pero antes de doblar vamos a hacer el visor de la tapa, esta ventanita por la cual se asoman los cupcakes. Para ello marca 5 centímetros desde la línea por la cual hemos pasado la tijera previamente hacia adentro. Hazlo desde todos los lados, traza una línea en la medida y te quedará un cuadrado como este. Recorta el cuadrado y utilízalo para cortar la pieza de acetato que necesitas. Guíate por el cuadrado y corta unos centímetros más en el acetato. Este margen es necesario para poder pegarlo. Ponemos la cinta de doble cara y lo pegamos tensando bien el acetato. Y ya podemos doblar y pegar las pestañas que habíamos hecho antes. Terminada la tapa, solo nos queda el soporte. Para hacer el soporte voy a utilizar la cápsula que más suelo utilizar cuando hago cupcakes. Aunque para no limitar el soporte a esta medida, lo que voy a hacer es guiarme por el rollo de la cinta
que es más o menos del mismo tamaño, un poquito más grande. De esta forma me vale para esta cápsula y para otra que sea un poco más grande. Marco el contorno de la cinta y luego, para que sea más fácil poder sacar los cupcakes, voy a hacer una pequeña pestañita. Lo hago a ojo, me ayudo del rollo del interior y marco una cosita así. Lo hago por un lado y por el otro. De esta manera, luego para sacarlo va a ser mucho más fácil. Recortamos esta pieza y ya tenemos un patrón para nuestro soporte. Para el soporte pasa esta plantilla a la cartulina. Recórtala y luego vamos a hacer unas marcas en el interior. Mide 2 centímetros desde cada línea hacia adentro, como se indica aquí, y marca un rectángulo con una línea discontinua. Y vamos a trabajar sobre esta línea discontinua. Recupera el patrón que habíamos hecho de la cápsula y vamos a alinearlo de esta forma con el ángulo recto que tenemos aquí. Lo hacemos coincidir y con un lápiz o un rotulador marca la forma. Repite este paso con el otro lado. Y ahora entre estas dos piezas vamos a marcar de nuevo el patrón. Para ello tenemos que dejar una separación de 3,5 centímetros desde las figuras que hemos hecho hacia adentro. De manera que nos va a quedar un hueco en el cual tenemos que poner el patrón que hemos hecho y volver a repasarlo. Luego hacemos exactamente lo mismo en la parte superior de la pieza. Ten en cuenta que si utilizas una cápsula para cupcake de una medida superior, vas a tener que modificar estas medidas que estoy dando. Ya tenemos formado el hueco para 6 y ahora nos queda hacer 2 más para que sea una caja de 8. Esto lo vamos a hacer en el medio, de esta forma lo situamos de manera centrada y repasamos. A continuación recortamos estas figuras que ya hemos hecho y solo nos queda doblar el soporte. Acuérdate siempre de borrar con la goma todas las líneas que hemos hecho. Y ya lo montamos todo. Ponemos el soporte dentro de la base. Asegúrate que queda de esta manera, que pivota un poco pero que no queda tenso. Opcionalmente en la tapa puedes poner alguna decoración a tu gusto. Yo he puesto unos troqueles. Y en esta ocasión voy a emplear la caja para transportar unos muffins. Como ves, queda muy práctico y muy vistoso. Si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios. Y si quieres que haga más cajas como esta, déjame un like. No olvides suscribirte al canal para no perderte nada. Y si lo deseas, puedes seguirme en mi blog y en mis redes sociales. ¡Chao!